Miren, esta introducción va a ser muy distinta a lo acostumbrado, ya que la verdad es que todo este tiempo no estaba entre mis planes hacer una tercera parte del iceberg de peores ports y versiones de videojuegos, pero como ahora andaba medio aburrido y no quería estar sin hacer nada, pues se me ocurrió hacerla igual. Para los nuevos en el canal, en esta serie de icebergs hablamos de ports y versiones de videojuegos, que tienen la fama de ser bastante decadentes en miles de aspectos, tales como jugabilidad, gráficos, sonido, contenido, entre muchas más. Así que bueno, aquí les traigo una tercera parte, agregando varios ports y versiones que no habían sido habladas en las dos partes pasadas, y si no las viste aún, no te preocupes que puedes verlas después de esta primero. Sin más relleno, soy Chaplin T140, y esto es el iceberg de los malos ports y versiones de videojuegos, tercera parte. Vamos a empezar con un juego que ha dado de qué hablar estos últimos días. GTA V Enhanced es una versión mejorada del juego original de 2013, y fue lanzado el 4 de marzo de este año para PC, basándose en las muy criticadas versiones de PS5 y Xbox Series. La razón de por qué esta versión está siendo destruida por los fanáticos estos últimos días, es simplemente porque no aporta casi nada nuevo al juego original, siendo más que nada un plus que agrega hartas mejoras a lo que son sombras, efectos, iluminación, y otros detalles que a muchos jugadores no les importa nada en lo absoluto. También se ha reportado que en esta versión hay varios errores de rendimiento, que incluso se notan en un PC poderoso, y muchos problemas al vincular cuentas de GTA Online, imposibilitando poder meter todos los logros que hiciste en el juego original. Aunque eso sí, esta versión se puede conseguir totalmente gratuita para los que ya tenían el juego original instalado, pero en caso de lo contrario, tendrás que gastar $30 por él. Y como cereza al pastel, esta versión rápidamente se convirtió en el GTA peor valorado de todo Steam, incluso con peor puntuación que la nefasta Definitive Edition. En el año 2021, Sega lanzó una remasterización del Sonic Colors, juego que fue lanzado en 2010 exclusivamente para consolas de Nintendo, siendo llamado Sonic Colors Ultimate, y lanzado para varias plataformas como PS4, Xbox One y Series, Nintendo Switch, y PC. Pero lo que parecía una remasterización que permitía jugar este título en varias plataformas, terminó siendo una pesadilla para todos los que lo compraron, ya que este juego en su lanzamiento, especialmente la versión de Nintendo Switch, estaba plagada de bugs gráficos que hacían el juego injugable, y que hasta te podía dejar convulsionando si sufrías algún tipo de epilepsia. No solo eso, también esta versión no tenía casi nada de cambios gráficos, viéndose incluso peor que en la versión de Wii, ya que cosas como las cinemáticas se veían muy anticuadas en esta versión. Si bien todos los bugs se arreglaron en siguientes actualizaciones, de ahí en fuera el juego seguía siendo un copia y pega del Colors de Wii sin ningún agregado rescatable. Como un dato extra, si quieren jugar una verdadera versión remasterizada de este juego, les recomiendo instalar el mod Re-Rainbow para la versión de PC de Ultimate, que si bien aún sigue en desarrollo, es la mejor forma de jugar este título en alta definición. En el año 2021, se lanzaron unos remakes de los juegos Pokémon Diamante y Perla para Nintendo Switch, juegos lanzados originalmente para la Nintendo DS en el año 2006, siendo a la vez parte de las mejores generaciones de esta saga. Estos remakes fueron nombrados como Diamante Brillante y Perla Reluciente, y en su tiempo fueron vapuleados por los fanáticos de esta saga, ya que estas versiones carecían de muchísimo contenido de sus versiones originales, ausencia de hartos Pokémones de esa generación, gráficos bastante vagos, cosa que si me lo preguntan está en casi todos los Pokémon de Switch, y una dificultad bastante floja que hasta un niño pequeño puede domar, sin mencionar unos muy escasos bugs en algunos gimnasios del juego.
Una versión que personalmente parece más una demo que un juego hecho y derecho, sin mencionar que se vende a $60, como es de costumbre en juegos de Nintendo. Este es un port que personalmente no tenía ni la más remota idea de que existía. Resident Evil 4 Remake para dispositivos iOS es una versión lanzada 8 meses después del lanzamiento original, y desarrollada por la misma Capcom para los dispositivos de Apple. Este port fue muy duramente criticado debido a su pésima tasa de fotogramas, resolución de video baja, pésimo brillo, pésimas texturas, pésimos efectos gráficos, etc. Todo esto técnicamente tiene algo de sentido, ya que los dispositivos de la manzana como que no se caracterizan mucho por ser máquinas hechas para gaming, ni mucho menos para juegos del calibre de Resident Evil. También no hay que dejar atrás varios reportes de los usuarios, que comentaban varios cuelgues en medio de una partida, especialmente al descargar nuevos capítulos, y unos controles táctiles bastante incómodos, que no dejan disfrutar bien la experiencia de este juego al máximo. Y como cereza al pastel, este juego tuvo una actualización que lo volvió dependiente de una conexión obligatoria a internet para poder jugar, imposibilitando su acceso en modos que anteriormente se podían acceder de manera offline. Star Wars Battlefront Classic Collection es una remasterización de los dos juegos originales de la saga Battlefront lanzados en 2004 y 2005, y a la vez son juegos muy queridos por la comunidad de juegos de la Guerra de las Galaxias. El tema es que el año pasado, Aspyr publicó una remasterización a $30 que hacía compatible estos dos juegos con equipos más poderosos, sin mencionar los detalles de siempre como mejor resolución, mejores texturas, etc., ya que si bien los juegos originales aún se pueden conseguir en Steam, estos suelen tener muchos problemas de compatibilidad con los nuevos sistemas operativos. Sin embargo, a 2 días desde que se lanzó esta remasterización al mercado, fue destruida por todos los jugadores, debido a que estaba plagada de bugs gráficos, de audio, de cámara, y con miles de problemas en el modo online al unirte a servidores de los demás jugadores. No solo eso, ya que también fue bastante criticado el hecho de que este juego pese la friolera cantidad de 60 GB, teniendo en cuenta que los juegos originales juntos no pasan de los 14 GB, todo esto por el uso de la inteligencia artificial en el tema de las texturas, ya que se usó para reescalarlas a una mayor calidad, pero sin ningún tipo de compresión, conllevando a que el juego pese tanto. Para colmo, la prensa profesional calificó este juego como el mejor remaster en el mundo, cuando la opinión de los usuarios normales era todo lo contrario. Shadow of the Colossus para PS3, es un port del juego original de PS2, desarrollado por Bluepoint Games y lanzado en el año 2011, acompañado de otro juego llamado Ico, que también fue lanzado originalmente para la PS2, y que tuvo su port para la sucesora. El port de Shadow of the Colossus venía con la novedad de poderlo jugar en alta definición, pero aparte de eso, corrige uno de los mayores problemas que tenía la versión original, y ese era la tasa de fotogramas que manejaba el juego, siendo en muchas partes algo injugable en la versión de PS2, pero que en PS3 se logró dominar estando en una cantidad bastante estable. Sin embargo, la gran razón de por qué este port está en este punto del iceberg es por sus nefastas colisiones y sistema de físicas, detalle muy vital en este juego, ya que cuando te vas a colgar de los colosos, el personaje se empezará a resbalar como si tuviera sudadas las manos, cosa que terminó siendo muy frustrante para los jugadores que ya habían experimentado con la versión de PS2. Fuera de eso no hay más detalles nefastos en esta versión, pero dentro de la comunidad de fans de este juego, prefieren muchos jugar la versión original, o hasta el remake que se lanzó en 2018, y que fue desarrollado por la misma Bluepoint Games.
Aquí en vez de ser una sola remasterización en específico, es una serie de juegos remasterizados de las entregas clásicas de la saga Number One en España, tío, lanzadas originalmente para consolas como la NES, Super Nintendo y la primera PlayStation, y estas remasterizaciones fueron lanzadas para dispositivos móviles en el año 2013, donde se pueden conseguir de forma separada sin la necesidad de comprarse todos los juegos de una. La razón de por qué en su día estos juegos fueron bastante desechados por los jugadores, fue por sus nefastos métodos de mejorar gráficamente los juegos, ya que cosas como los textos, habían sido arruinados con fuentes genéricas que tendría cualquier celular, y el pixelar lo destruyeron con un efecto de contorno muy usado en emuladores, pero que hacían parecer estos juegos como si hubieran sido cargados en una consola china de AliExpress. Ya en los demás detalles no tienen nada de cambio, pero todo esto conllevó a que no valiera para nada la pena gastar en esto. En vez de eso, los fanáticos elegían mejor emular las versiones originales en cualquier aparato. Ah, y casi se me olvida, y es que en 2021 hicieron otra serie de remasterizaciones de estos juegos llamada Pixel Remaster, que al menos corrige lo de los gráficos con ese asqueroso efecto de contorno, pero aún sigue usando esa tipografía estilo Arial en los textos. Life is Strange es una saga de aventura gráfica, publicada por Square Enix en el año 2015 para consolas de séptima y octava generación, y que años posteriores tendría otras entregas, que tuvieron buena acogida por el público, a excepción de la última entrega que le fue bien como la... En fin, el tema es que en 2022 se publicó una remasterización que mejora, entre muchas comillas, la calidad gráfica de los dos primeros títulos, y lo digo así porque realmente el título de remaster le queda recorto, ya que en vez de mejorar los gráficos, esta colección los empeora quitándole todo tipo de expresividad a las caras en las cinemáticas, baja considerablemente la calidad de las texturas de los objetos en pantalla, sin mencionar problemas de iluminación, bugs en el mismo tema de las texturas, y varios reportes de cuelgues y congelamientos en la versión de PS4. Y hablando de PS4, no entiendo cómo lanzaron esta colección ahí, sabiendo que estos dos juegos salieron originalmente en esa misma consola. Yo pienso que hubiera sido mejor que los hubieran publicado como parches, pero no como una colección a precio de juego nuevo. En fin, cosas de esta industria. Fuera de todo eso no hay más cosas ni agregados nuevos, por lo que esta colección fue un total desperdicio de dinero por parte de Square Enix y las desarrolladoras involucradas, así que si les da por jugar estos títulos, mejor evítense esta mediocre colección. Warcraft 3 Reforged es una remasterización del juego homónimo del año 2002, y lanzado por Blizzard Entertainment en enero del 2020 para PC. Este juego en su tiempo se ganó todo el odio dentro de la comunidad de fanáticos de esta saga, debido a sus pésimas actuaciones de voz, pésimo modo multijugador, varios bugs y errores técnicos que hacían horrible jugarlo, ausencia de muchísimo contenido del juego clásico, y una inteligencia artificial bastante nefasta. Lo peor de todo esto, es que cuando se anunció este juego por primera vez en 2018, Blizzard hizo miles de promesas que jamás llegaron a cumplirse, sin mencionar que este juego tuvo un downgrade gráfico que no se veía para nada igual a lo visto en los trailers de su presentación, y todo por el pésimo trato que estaban teniendo los desarrolladores por parte de esta empresa, al estar desesperada por el dinero fácil. Y con todo esto, Warcraft 3 Reforged se convirtió en el peor videojuego de Blizzard Entertainment en toda su historia. Ark Survival Evolved es un título de supervivencia lanzado en 2017 para consolas como PS4 y Xbox One, pero que también tuvo su lanzamiento para en ese tiempo la nueva consola de Nintendo.
Tristemente este port fue destruido tanto por los usuarios como por la crítica en general, ya que acortaba al máximo todo lo novedoso que tenía este juego en las consolas de Sony y Microsoft, como los menús siendo más flojos y básicos, una calidad de texturas bastante feas, un rendimiento de 20 y 15 FPS que demostraba lo mal optimizado del mismo, y una resolución de video en general, que se podía comparar con un celular de hace 15 años. Todo esto hizo que este juego se convirtiera en el primer pésimo juego de esta consola, teniendo una puntuación bastante baja en páginas como Metacritic. Ahora por el lado bueno, esta versión tuvo miles de actualizaciones que arreglaban los miles de problemas gráficos que tenía este port, y pues ahora si le echas un vistazo, es muy diferente a lo visto en 2017, pero que aún así, no quita lo insufrible y desastroso que fue este port en su tiempo. Antes de continuar con este video, te invito a que seas parte de los miembros del canal, ya que con una pequeña cantidad de platita al mes, podrás tener beneficios como insignias de honor del canal, una mención al final de mis próximos videos, y si agarras el plan más alto, podrás acceder a videos inéditos exclusivos del canal. Muchas gracias y continuemos con el video. Yeah, boy. Los que conocen esta saga, saben bien que hoy en día sus juegos son lanzados exclusivamente para consolas de Nintendo, debido a que la misma empresa es la publisher de esta saga. Pero esto en un inicio no fue así, ya que el primer juego de esta saga fue publicado por Sega para consolas de la competencia como la Xbox 360 y la PS3, siendo este último port bastante repudiado por todos. Los factores que lo llevaron a esto fue por su nefasta optimización, ya que debido a la compleja arquitectura de la PS3 con el tema del desarrollo en general de videojuegos, este título no le sacaba el jugo a los gráficos de esta máquina, haciendo que su tasa de rendimiento caiga en partes con muchos objetos en pantalla a unos lindos 20 FPS. Sin mencionar una iluminación bastante pobre, texturas de peor calidad que en 360, un input lag asqueroso, y unos tiempos de carga demasiado largos, que eran tan fastidiosos que hasta te aparecían en cosas sencillas como pausar el mismo juego. Todos estos problemas hicieron que la crítica y los usuarios le dieran calificaciones medianamente bajas a este port en comparación a la versión de Xbox 360, y debido a esto, Platinum Games, principal empresa desarrolladora de este juego, reveló que ellos solo se encargaron de la versión para 360, y que la versión para la consola de Sony corrió a cargo de la misma Sega, quien no supo adaptar bien muchos de los detalles técnicos de la otra versión por la compleja arquitectura de la PS3, terminando en arruinarlos y convertir este port en algo desesperante. Y bueno, Sega tiempo después desechó esta saga por temas económicos, hasta que Nintendo con el lanzamiento de su consola la Wii U se apoderó de esta saga, convirtiéndola en un exclusivo para consolas bajo su nombre. Smuggler's Run es un título de carreras desarrollado por Angel Studios y lanzado el 26 de octubre del año 2000 como juego de lanzamiento para la PS2 en América, y es uno de los cuantos juegos olvidados que Rockstar publicó como publisher en sus primeros años. Resulta que 2 años después de que se haya lanzado este juego en PS2, se hizo una versión para la Game Boy Advance, desarrollada por una empresa de nombre Rebellion, y publicada por Destination Software, conocidos años después como DSi Games. Esta versión fue duramente destruida tanto por la crítica como por los usuarios desde su mera existencia, ya que debido a la potencia que tenía la Game Boy Advance, al correr juegos de la talla de Smuggler's Run donde el 3D y la velocidad son regla, era de esperarse que no iba a ser una copia exacta del juego de consola en esta portátil.
Sin embargo, los desarrolladores ni siquiera trataron de hacer algo mínimamente bueno, ya que este juego tiene unos gráficos horrendos, escenarios y mecánicas repetitivas, una música que también cae en lo repetitivo, reproduciéndose en todos los niveles sin ninguna diferencia, unas colisiones bastante anormales, ya que si te paras en lugares como charcos de agua, el vehículo estará flotando encima como si nada, o si chocas con algún obstáculo en el escenario, este rebotará como si fuera una pelota. Y por si fuera poco, para guardar tu progreso esta versión usa un sistema de contraseñas, cosa que en la época de la Game Boy Advance ya estaba más que obsoleta, ya que todos los juegos llevaban una memoria interna para guardar automáticamente tu progreso. Personalmente pienso que si esta versión hubiera sido encargada a un mejor estudio desarrollador, el resultado hubiera sido mucho más disfrutable que esta abominación, que no recomiendo jugar ni con un palo. Spider-Man Web of Shadows es considerado uno de los juegos más queridos del arácnido de Marvel, siendo lanzado en 2008 para hartos sistemas de séptima y sexta generación de consolas. Sin embargo, este juego en su versión para la PS2 no era para nada igual a lo visto en consolas como la PS3 y la Xbox 360, ya que en esta versión en vez de ser un juego de mundo abierto con miles de modos y cosas para jugar, aquí se vuelve un beat'em up totalmente lineal, que de hecho para diferenciarlo con la versión HD, digámosle así, le pusieron encima el título de Amazing Alice Edition para que la gente supiera que están jugando otra versión diferente a las que están en HD. Volviendo con el juego en sí, este es bastante infame por varias razones, entre ellas por lo repetitivo del mismo en los niveles, una historia aburrida, y unos gráficos bastante desfasados y simplones para la época, cosa que no se entiende, ya que la PS2 tuvo juegos del Hombre Araña que se veían mucho mejor que esto, y eran de mundo abierto igual que la versión HD de este juego. Una versión que la verdad recomiendo que la eviten tengan o no una PS2, ya que hay versiones mucho mejores que justifican la potencia gráfica de los sistemas en que fueron trasladados. Y siguiendo con los personajes de Marvel, en el año 2013 Deadpool tuvo un videojuego de género hack and slash lanzado originalmente para PS3 y Xbox 360, y que si bien no fue la octava maravilla, era un buen juego para pasar el rato. El problema fue cuando en 2016 llegó otra versión para consolas de octava generación, que se lanzó por parte de Activision para aprovecharse del boom que estaba teniendo la primera película de Ryan Reynolds. El resultado final fue un total vendehumo, ya que este juego se veía igual, se jugaba igual, y tenía todo igual a la versión de PS3 y 360, y todos los fanáticos esperaban que estas versiones iban a tener contenido extra exclusivo. Lo irónico de esto es que estas dos versiones no duraron casi nada en el mercado, ya que en ese mismo año, Activision tuvo que sacar del mercado todos los juegos relacionados a franquicias de Marvel, debido a que caducó la licencia que les permitía hacer juegos de sus franquicias, sin renovarla de ninguna forma. Esto conllevó a que estas versiones de octava generación se encarecieran en el mercado, llegando a cifras muy altas de precios con el estreno de la última entrega, que salió en los cines el año pasado. Personalmente no recomiendo jugar estas versiones si tienes una PS3 o una Xbox 360 por las razones que ya dije, y ni siquiera pienses en comprar una copia física en internet. Esta también es una versión que personalmente no tenía ni la menor idea de que existía. Mortal Kombat Deadly Alliance es un juego que originalmente salió en consolas de sobremesa de sexta generación como la PS2, GameCube y la primera Xbox, y era un juego totalmente 3D con varias mecánicas y modos únicos en él. Resulta que para rascar más dinero, se sacó una versión para la Game Boy Advance, que sacrificaba todo lo visto en consolas de sobremesa para que esta consola aguantara todo. Y pues resulta que al menos esta versión es mucho mejor que el nefasto Mortal Kombat Advance, pero tampoco es la octava maravilla.
ya que esta versión por las carencias de la consola, elimina hartos contenidos de la versión de sobremesa como personajes y modos de juego, tiene unos controles más duros que alguien bajo efectos de estupefacientes, unos fatalities bastante mediocres, sin mencionar los movimientos que son toscos y algo lentos, y una paleta de colores bastante chillona, que no es mucho problema si lo juegas en una pantalla vieja como la que tenía la Game Boy, pero en otras con mucho mejor brillo puede verse algo feo. Un año después de que se haya lanzado esta versión, salió una variante de nombre Tournament Edition, que agrega modos y fatalities nuevos que no se habían agregado en la versión pasada, pero que en lo demás es un copia y pega del primer juego. La verdad pienso que esta versión envejeció bien como la leche por los aspectos que dije, pero no niego que en su época hubo hartas personas que lo viciaron, ya que al menos no era un juego tan insufrible como el Mortal Kombat Advance o las nefastas versiones de las Game Boys de 8 bits. Bueno, no hace falta decir de qué trata esta saga, ya que todos lo debimos haber jugado alguna vez en nuestra primera tablet de la infancia XD. El tema es que cuando este juego fue un hit en su tiempo, salió para varias consolas de ese tiempo como la Xbox 360, PS3, etc., pero hay una versión muy desconocida, que a la vez es bastante infame por lo limitada que es, y esa es la versión de DSiWare para la Nintendo DS, y no hay que confundirse con la versión física para esta consola en general, ya que la versión de DSiWare fue exclusiva para los modelos DS y de esta consola, y era una versión netamente digital que se compraba en la antigua tienda virtual. La razón de por qué esta versión es bastante mala, es por su recorte de contenido, ya que aquí solo puedes jugar a los minijuegos, mientras que en la versión normal de DS están otros modos más como el multijugador, supervivencia, y los puzzles. También la calidad sonora es bastante decadente en esta versión, haciéndose notar la ausencia de varias pistas en los niveles, y ni hablar del rendimiento que se siente lento y con unas animaciones de baja calidad, aunque es un detalle que está también en la versión normal de DS. La verdad no se entiende cómo esta versión, que fue lanzada para una versión vitaminada de una consola normal, puede estar tan incompleta en contenido, ya que esto parece más una demo que un juego hecho y derecho. Y siguiendo con la Nintendo DS, en el año 2005 salió quizás una de las entregas más amadas de esta saga, hablo del Need for Speed Most Wanted, que salió para casi todas las consolas modernas de ese tiempo, incluyendo la recién lanzada Xbox 360. Pero de todas las versiones existentes, la que fue lanzada para la DS no solo es considerada la peor versión de este juego, sino también el peor juego en general de toda la saga. Esto debido a sus horrendos gráficos, siendo muy acartonados y con unos vehículos pésimamente modelados, que incluso se ven peor que un juego de PS1, unos controles duros y asquerosos, música repetitiva, conducción lenta, entre otros detalles más que lo rodean. Lo irónico de esto, es que este juego en su tiempo se vendió a $45, casi lo mismo que costaban las versiones de sobremesa. Sin dudas un insulto de juego que no le hace justicia a lo que de verdad podía exprimir la DS. En la parte pasada, ya había hablado sobre este microordenador en una versión del videojuego Final Fight, y esta vez toca hablar de otra nefasta versión, esta vez del juego que hizo millonario a Capcom, hablo del Street Fighter 2. Para contextualizar un poco, la ZX Spectrum era un microordenador lanzado por la empresa Sinclair en 1982, y de fábrica venía con un procesador Z80, que para la época no estaba tan mal, pero que en muy pocos años quedó rápidamente obsoleto, haciendo muy difícil hacer juegos de calidad ya entrando en la década de los 90, hasta cuando esta máquina se descontinuó en 1992. Y de todos esos últimos juegos que se estaban sacando,
Street Fighter 2 fue uno de ellos, siendo una versión bastante nefasta por miles de razones, la más obvia por sus pésimos gráficos, ya que por la pobre paleta de colores que tiene la ZX Spectrum, los sprites y los fondos no se terminan distinguiendo, un rendimiento horrible que hace ver todo como si estuviera en cámara lenta, unos controles duros e irresponsivos, y no hay ni una sola pista de música en los niveles, por lo que solo escucharás los efectos de golpes al jugar. Lo curioso de todo esto, es que fue tan mala la difusión de esta versión, que muy pocos de los que tenían una Spectrum en ese tiempo, sabían de la existencia de esto, pasando sin pena ni gloria entre los jugadores. Esta es una versión alternativa del clásico Donkey Kong de arcades, desarrollado por Falco en 1981 con la licencia oficial de Nintendo, que por muchos años se creía que era un bootleg barato del juego original, pero no, era un juego que tuvo el permiso de Nintendo para publicarse, y tiene una historia de lo más interesante. Resulta que en 1981, Nintendo había lanzado el juego que definió el resto de su historia en el mundo de los videojuegos, Donkey Kong, y este era tan adquirido por los dueños de salones de Japón y el mundo, que al no tener presupuesto para seguir produciendo más máquinas, decidió hacer un contrato con la empresa Falcom, para que haga y produzca una versión alternativa del Donkey Kong solo y exclusivamente en territorio japonés, contrato que Falcom terminó aceptando, pero rompió su palabra con lo de producir solo para Japón, ya que sus máquinas estaban siendo exportadas a países americanos y otros lados del mundo, cosa que enojó a Nintendo, y quizás por primera vez en su historia, ellos mandaron a tirarles sus abogados en contra de Falcom en 1982, demanda que terminaron ganando a favor de la gran N. Ahora hablando del juego en sí, este era bastante criticado por sus gráficos, ya que la paleta de colores difiere muchísimo con la del juego original, y el sprite de Donkey Kong al mirar para el frente cambia por uno que hicieron para este juego. También hay que mencionar el ámbito del sonido, ya que esta versión usa un chip de audio distinto al del otro juego, sonando más claro que el original, pero las melodías en sí no se oyen muy bien que digamos. En los demás detalles esta versión es casi la misma que la original, pero sus aspectos gráficos y sonoros fueron lo que la hicieron verse inferior, al punto de que por décadas trataron a esta versión como un bootleg barato que no tenía ningún tipo de licencia. Virtua Fighter es una saga de juegos de pelea lanzada por Sega, y tuvo su primer título para salones arcade en 1993, y este juego tiene el gran reconocimiento de ser el primer videojuego 3D de peleas de la historia, siendo inspiración y competencia en otras sagas que nacieron después como Tekken, Dead or Alive, o Soul Edge, saga que cambiaría de nombre después a Soul Calibur. El tema es que el primer juego fue tan exitoso, que Sega no demoró en sacar una secuela, mejorando hartos aspectos gráficos como de contenido en el juego, siendo también una secuela que tuvo una buena acogida en el público. Pero cuando quisieron trasladar este juego a consolas hogareñas, decidieron hacer una versión para la Sega Genesis que no tenía absolutamente nada que ver con lo visto en salones, y muchos de los que tenían una Sega Genesis lo habían comprado pensando que iban a ver algo como el Virtua Fighter 1 para la Sega 32X, pero sin necesidad de tener ese nefasto periférico, que ya en esos años ya se había descontinuado. Pero nada más fuera de la realidad, ya que este juego era netamente en 2D, y era un juego de peleas común como los varios que habían como Street Fighter o Mortal Kombat, solo que este no era muy disfrutable como esos títulos, ya que sus controles son bastante toscos, las voces digitalizadas de los personajes y el narrador se escuchan demasiado comprimidas hasta el punto de sonar insoportables, la velocidad de los peleadores es algo lenta en varios ataques, y por alguna razón que nadie se explica, los combos acá son difíciles por no decir imposibles de hacer, ya que junto a lo tosco de los controles y lo lento de la gran parte de ataques de personajes, ese detalle casi que desaparece.
Ahora si nos ponemos más amables con esta versión, al menos los gráficos estaban bastante bien para la Genesis, pero eso no salva lo soso que era jugablemente. Y como un dato curioso, a este juego le pasó lo mismo que al Crazy Com, y es que también muchos lo veían como un bootleg pirata de mala calidad, ya que su jugabilidad y gráficos se parecían a varios juegos nefastos que se vendían en cartuchos piratas para la Sega. Y así es como finalizamos con este iceberg. Quiero mandar un gran abrazo y saludo a FabriPro195, y a Desde Nova. Felicidades muchachos por ser los primeros miembros de este canal, tú también puedes serlo haciendo clic al botón de unirte, y disfruta del contenido que se ofrece con las membresías. Como siempre pueden seguirme en Twitter, que estoy bastante activo subiendo cosas random ahí, y si les gustó este video, no olviden dejar su like, compartan este video con sus amigos, suscríbanse para ver más contenido igualito a este, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.